Les aviso. ¿Me haces qué? ¿Así? Así. Ese es nuestro código, Andrés, para que sepas. Ah, ok, bueno saberlo. Ya me cansé de hacerte así, hombre. Pero tú no, a mí no me ha llegado la consentidera. Ah, bueno, vea pues. Saben que ya estamos en vivo, ¿no? Sí, Ay, ese nos pedacito encanta, estamos hablando de... va a tocar editarlo. Yo no tengo problemas si estuviéramos en vivo y estuviéramos hablando de esto. Hay que consentir porque está en la Eso, virtualidad. eso sí es cierto. En eso Bueno, estoy de estamos acuerdo. en vivo. Hace una hora les dije, ¿cómo están? Son las 2 de la tarde. ¡Hola, Edgar! ¿Cómo estás? Edgar, ¿en serio? Sí, sí. Bueno, son las 2 de la tarde, estábamos aquí hablando con nuestro gran invitado, Henry Ricardo Almanza Junco, hablando de temas de Santa Marta, de las playas de esta hermosa ciudad colombiana. Para los que no han ido, los que están en otros rincones del mundo, es uno de los sitios más lindos y turísticos que tiene Colombia. Y ahorita que voy a saludar a Andrés, tiene como una muy buena descripción de lo que es Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, pero yo le voy a hacer la pregunta directamente a Ok. una persona de la costa, ¿sabes? Sí. Pero bueno, con él vamos a hablar de un tema que se llama Realidad de Seguridad Informática de la región, presentar los resultados de la encuesta de seguridad informática en la región, algunos datos relevantes y cuáles son las tendencias de la región en materia de seguridad, con el apoyo de múltiples comunidades y el soporte de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas de Colombia. Se realiza anualmente este ejercicio. Andrés Ricardo Almanza Junco, bienvenido, es profesional en ingeniería de sistemas, especialista en seguridad en redes y máster en seguridad informática, coach profesional, certificado de la ICL, International Coaching Leadership, y bueno, y tiene acá una Espérate cantidad un de... momentito. Espérate un momentito que parece que tenemos un problemita. Espérate un momentito. No. Había que Pero, tener una... Este evento ha sido espectacular toda la semana. sí. Pero ahí estás en vivo todavía, ¿o no? Sí. Pues sí, pero espérate un momentito que estoy viendo a ver qué está sucediendo. Pero estoy en vivo para yo poder saludar a Andrés y nos hable de la costa. Edgar, para Espera, que nos digas para todos los asistentes. espérate un momentito, espérate un momentito. Déjame, yo termino esto acá. Espérense. Pero aquí estamos ya. Dice que estamos en vivo. Sí. Aquí yo aprieto el play. Entramos aquí. Ah, ahora sí. Ya, ahora sí, ya estamos en vivo, ya esto lo vamos a editar, pero bueno, ya estamos de regreso. Qué pena, disculpen el problemita que tuvimos aquí. Pero bueno, el primero de 3 días, entonces no estamos tan mal. Entonces, Está bien. buenas tardes a todos. No, pues feliz de tener otra vez a Andrés Ricardo Almanza. Yo no sé si quieres que lo presente otra vez Sí, por favor, hay que darle, aunque ya todos conocen a para Andrés, pero dale. podamos, y bueno, los que alcanzaron a escuchar, vamos a hablar ahorita un poco de la costa. Pero pues Andrés, no, más bien, te voy a ceder la palabra que tú digas cuál ha sido tu experiencia durante todos estos años, además porque tienes una cantidad de certificados acá que dice CISM, implementador líder 27001, ITIL, que para mí esto es, lo he hecho calendario chino, no logro entender todas las certificaciones que puedan llegar a temas de ciberseguridad. Pues bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Edgar, como siempre, buenas tardes, un placer estar acá. Maritza, pues un placer también conversar contigo. Y nada, todo ese camino son los 20 años que he tenido el privilegio de recorrer en el mundo de la ciberseguridad, que no los engañe la calva, efectivamente tengo 20 años. Súper bien, ajá. Pero Andrés se Ah, peinó. oye, me Él, peiné para este evento, efectivamente. él y yo tenemos eventos, programas semanales, los miércoles conversando con CISOs y los sábados conversando ciberseguridad. Y los sábados él viene siempre con su ranui, con su ruanito, que es mucho frío, como es Santander de la costa. Pero hoy sí se peinó y se colocó una Estamos camisa de arreglando. profesional. Bueno, Está por bien. lo menos tienes polvitos porque no te brilla la calva. Exactamente, entonces está todo en orden, exactamente, sí. Entonces, pues bueno, aquí estamos y como bien lo dice Edgar, hoy me quité hasta la ruana, que siempre ando con Eh, una ruana acá en la oficina, pues, por el frío de Bogotá. A pesar de que llevo 25 años viviendo en Bogotá, Uno no se todavía hay acostumbra. dos cosas que a mí me gustan y que Sí.
sigo manteniendo como el dialecto de origen. Entonces eso es una cosa muy buena. Sí, la otra, pues digamos que a mí el frío me gusta, aún así tengo la ¿Y eres otra mitad de mi... casado con costeña o con rola? No, para que veas con ninguna de las dos, con santanderiana, con Con el cucuteña. carácter más arrecho que tenemos en Colombia. Sí, ¿Qué? exactamente, Creo que... exactamente. Sí, Bueno, esa no bueno. da órdenes, esa da Para instrucciones. los Mejor que no callarse. sepan qué es arrecho, por los que nos están viendo en otras partes Ah, del mundo, hay dos maneras de utilizar el Significancia. arrecho. Desde la parte íntima y arrecho cuando es bien bravo una ay, hijo de persona. madre, Es que las santanderianas son Sí, bien arrechas. le dan juguete a Andrés a cada rato, pero sí, bueno. Los sí, sí, que, no oye, hay Andrés, duda. estábamos hablando y qué rico, ¿verdad? Que haya una persona de la costa colombiana, porque muchos extranjeros vienen a visitarnos a Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. En los primeros minutos estábamos hablando de eso porque Edgar dijo, estábamos al aire y pues estábamos hablando del turismo colombiano, pero la perfecta definición que tú hiciste, porque tú conoces Santa Marta, eres de allí y yo estaba hablando bellezas de Santa Marta porque está increíble, pero si nadie ha ido a esta parte de Colombia, ¿cómo definirías esta región? ¿Es uno va a Cartagena Para rumbear. para Así de rumbear? simple, para ir Okay. de parranda. Si tú quieres fiesta, vete para Cartagena. Si tú quieres descansar y de verdad pasar un momento de relax completo, vete para Santa Marta. Y si quieres hacer buenos negocios, vete para Barranquilla. Así de simple, sin más y sin menos. ¿Y a dónde Eso es lo dejamos que tiene a...? la costa. Claro, ¿Y a dónde dejamos? Oh, porque la costa, bueno. claro, porque Sí, aquí estábamos hablando, para que ya también darte paso para la conferencia, es que muchas veces siempre dicen Cartagena para los eventos y lo que le decíamos a Edgar es que hay otras plazas que son muy buenas, como es Santa Marta, y por eso llegamos a este tema. Pero bueno, ya sin más preámbulos, Sí. 2:06 de la tarde, gracias por estos minuticos para amenizar un poco la tarde, que esto también es bueno después del almuerzo, para que arranques con tu conferencia, Andrés, y bienvenido nuevamente a Tactical Edge Virtual Latam. bueno, para todos, muy buenas tardes. Como bien lo dice Edgar, pues he tenido el privilegio de haber sido invitado pues, para compartir un poco este ejercicio de la encuesta latinoamericana, que es un ejercicio que ya llevamos este año 10 años desde la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas y junto con el doctor Jamie Cano lo venimos realizando. En Colombia lleva 20 y yo he tenido como el privilegio de manejar ese ejercicio para Colombia y pues obviamente tengo también como el privilegio de trabajar con los datos de la región. ¿Sí? Entonces, para esto, ¿cuál es la idea? La idea fundamental es como mostrarles en términos generales los resultados más relevantes, como tenemos de casi una hora para poder trabajar con estos resultados. Traje bastante la encuesta, sí, algunos han participado, la encuesta es bastante extensa. A hoy, a la fecha, ha crecido, pues desde que empezamos hasta la fecha, tiene 43 dimensiones, 43 variables, que son las que evaluamos en 6, 7 dominios, si se quisiera decir. Y aquí está como planteado la idea de mostrar algunos de los elementos como más importantes. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y aquí hay una evolución de lo que hemos venido haciendo. La encuesta la venimos desarrollando, sino que este año particularmente junto con el doctor Cano y con la doctora Gabriela Saucedo, nos pusimos en la tarea de empezar a recompilar todos esos datos recogidos durante la historia y a raíz de eso escribimos estos primeros documentos que ya se convirtieron en estudios importantes que para la región tenemos, en el primer momento tenemos para Colombia estudios ya referentes en el mundo académico y científico, como es el estudio de la evolución de la seguridad en Colombia, que está evaluado desde el año 2000 al 2018. Es un estudio científico, vuelvo y digo, y con la misma escribimos también este año que fue publicado el estudio, la evolución de los incidentes de seguridad informática en Colombia, el análisis 2010-2020. Actualmente estamos trabajando con el doctor Cano y la doctora Gabriela Saucedo en escribir este nuevo documento que va a ser la evolución de la seguridad en Latinoamérica, haciendo análisis de los datos de 2010 a 2020. ¿Y qué es lo que estamos nosotros propendiendo? Es tener datos de referencia. Así como existen los datos globales, también para la región tenemos que preocuparnos de manera científica de tener datos para la región. Entonces, desde ya los invitamos a los siguientes estudios, a las siguientes encuestas, para que su colaboración es súper importante. Desde la asociación siempre hacemos como el llamado y buscamos poder interactuar con todos los países de la región para poder tener más datos y poder así evaluar mejor y entender mejor como la realidad. Entonces, este instrumento que tiene
Este instrumento lo hemos dividido y lo hemos manejado de esta manera. Tiene unas dimensiones, acá están las dimensiones. Digamos que entendemos un poco como quiénes participan. Hablamos mucho de los presupuestos de ciberseguridad, los incidentes, las herramientas, lo que se llaman todo lo que tiene que ver con políticas, sistemas de gestión, ¿sí? El capital intelectual, hablamos mucho del profesional de seguridad y los temas emergentes. Y esas son de las cosas pues, que les voy a mostrar acá internamente. Entonces, lo primero que tenemos, una de las cosas que es súper importante para que ustedes, vamos a trabajar con 3 variables dentro de esta encuesta. Esta encuesta va a comparar, esta que les voy a presentar, va a comparar 3 años, 2020, 19 y 18. Y nosotros desde el principio hemos siempre trabajado con unos sectores en toda la región. Los sectores de la industria más representativos están definidos acá. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en la parte izquierda es los sectores que participan, el sector financiero, el sector gobierno, la consultoría especializada y educación, son los sectores que más han participado durante el transcurso del tiempo y se mantiene como una tendencia. En la parte de abajo, inclusive nosotros también tenemos definidos los tamaños de las empresas y van a encontrar que en muchas de las análisis internos nosotros tenemos por sectores y por tamaños para que también tengan una referencia de eso. Entonces, empresas pequeñas, medianas y grandes han participado durante todos los años. Tenemos una muestra poblacional muy importante y eso nos puede marcar ciertas tendencias que son importantes a la hora de entender un poco como el panorama de la ciberseguridad en la región. ¿Quiénes participan? ¿Por qué me gusta mostrar este dato que es tan importante? La línea amarilla que ustedes ven en la gráfica, siempre la vamos a representar como el porcentaje de crecimiento en cualquiera de las dimensiones que vamos a analizar. Es decir, porque están ordenados inclusive en esa misma manera. Participan en esta encuesta todos estos tipos de cargos y la línea amarilla representa el crecimiento mayor en promedio durante los 3 años. Entonces, ¿por qué nos gusta esto? Y sobre todo lo traemos a relación, que resulta que estamos viendo que cada vez más nuestro instrumento está llegando a la presidencia general de las organizaciones y eso nos parece bueno, porque también nos ayuda a dar como una visión de qué están viendo otros del mundo de la ciberseguridad. Directores, vicepresidentes, director jefe de seguridad de la información, profesional de seguridad, director ejecutivo, profesional de la seguridad, oficial de seguridad de la información, entre otros cargos y así sucesivamente. Entonces, eso para ponerlos de contexto. Tenemos un nutrido grupo de profesionales que participan, todos los segmentos de las organizaciones y los diferentes sectores de industria. Una de las primeras cosas que nosotros siempre revisamos es el área de seguridad, ¿sí? ¿Y de quién depende el área de seguridad? Nos llama mucho la atención esta gráfica en la parte izquierda, si ustedes se fijan. Para el año 2020, entonces para también tener su representación, el año 2020 está representado con el color gris, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes, el director jefe de seguridad de la información, ¿sí existe en las organizaciones? Sí, ¿ok? Sí existen las organizaciones y sigue manteniéndose como una tendencia cada vez más presente dentro de las realidades de las empresas latinoamericanas. Sin embargo, si miramos la progresión de 3 años de quién depende, encontramos que lo que más ha crecido en el tiempo es que la seguridad y las áreas de seguridad se tienen en manos de terceros. Y eso es un dato interesante, ¿sí? Que coincide inclusive con las tendencias internacionales. Una de las cosas también que nosotros hacemos dentro de estos estudios es revisar contra informes de industria y coincide con datos de industria que hablan de la tercerización. Creo que se le fue el volumen a Andrés. ¿O me desconecté yo? ¿Qué pasó? ¿Se nos cayó Andrés?
Sí, estaba mirando eso que se quedó en blanco, pero estaba hablando de un tema bastante interesante y es la importancia, Edgar, de estos cargos dentro de una compañía para mirar todos los líderes de seguridad informática y más cómo los gerentes, digamos, están ocupando diferentes plazas acá y obviamente todos los cargos adicionales para poder responder oportunamente a ataques de ciberseguridad en las grandes compañías. Y estaba hablando de un estudio bastante grueso, pero pues no sé si lo vamos a poder tener ahorita. Sí, ojalá que se pueda conectar de nuevo. Vamos a ver qué sucedió. Pero bueno, son las cositas de estar en vivo. Ahí le estoy Para enviando los un que en mensaje. este momento se están conectando, quiero decirles que es el Chief Growth Officer de CISOs Club, profesional en ingeniería en sistemas, especialista en seguridad en redes y máster en seguridad informática, coach profesional certificado. Además es co-host de los programas de Tactical Edge, conversando con CISOs y conversando ciberseguridad, que son dos programas que tiene Edgar pues, dentro de todo este programa que tiene Tactical Edge. Y la conferencia que nos está hablando Andrés es Realidad de Seguridad Informática de la Región, para presentar los resultados de la encuesta de seguridad informática de la misma, de América Latina, Sí. algunos datos relevantes y cuáles son las tendencias de la región en materia de seguridad. Este es el tema grueso de esta charla que estaba teniendo Andrés, que lo perdimos. No sé si tengas contacto con él para... No, pues debe estar allá reseteando todas las cajas de su oficina y bueno, pues ahí miremos, esperemos, damos la Damos una esperita. invitación, Edgar, para hacer como un balance de lo que ha sido el evento de los 2 días y lo que pasó esta mañana también con grandes e importantes temas para todos los que están en temas de ciberseguridad. Ahí se está conectando. Hola, Eso, Andrés. caballero, El micrófono lo tienes apagado. Ya. Y se congeló de nuevo. Ahí estás. Andrés, ¿estás teniendo problemas con tu internet? ¿Estoy o no estoy? Ahora sí. ¿Estás? Ahora Te salió sí. así de la costa. ¿Estás o estás? Estás. ¿Estoy o no estoy? Sí. ¿Sí? No, estamos haciendo un pequeño resumen. No, pero Tenía como presente, pero no sé si quieras arrancar nuevamente con la más reciente slide que tenías de los cargos de seguridad que están teniendo las compañías. ahí se congeló de nuevo. Yo creo que tiene problemas. Ahí está de nuevo, listo. ¿Listo? Dale, inténtalo a ver de nuevo. Ahí estamos pendientes. Creo que estamos acá en el tema de cargos. Acá. Sí, correcto. Ahí estábamos, listo. Ahí te dejamos. Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces estaba diciendo que una de las cosas que es importante en la región es que, y que vemos con buenos ojos, es que cada vez más el área de seguridad tiene presencia. Es decir, si miramos en la parte inferior, dice no se tiene formalmente especificado, si lo evaluamos y es el que más, es el segundo que más decrece, ¿sí? Entonces eso es bueno, eso es un indicador positivo de que nosotros sí estamos, digamos que las áreas de seguridad están teniendo presencia en las organizaciones. Por el otro lado, los diferentes tipos de roles, cargos que tienen las empresas, es decir, la posición como la crean, y una de las que llama la atención en primera instancia, dado que la ciberseguridad tiene tanto eco ahora, entonces el que más crece como cargo definido es el especialista en ciberseguridad. Pero si miramos, el oficial de seguridad y el analista de seguridad de la información son las posiciones que para el 2020 tuvieron más relevancia dentro de toda la región. Es decir, ¿se están buscando oficiales de seguridad de la información? Sí. ¿Se están buscando analistas de seguridad de la información? Sí. Y se están buscando especialistas en ciberseguridad, que es la posición que más crece en el tiempo. ¿Sí? Ahora bien, cambiemos de dimensión. Vamos a pasar ahora al tema que le preocupa a muchos CISOs, el tema de, como dirían muy jocosamente, el tema del Villegas, el te vi llegar o la platica, ¿sí? Para decirlo primero, lo primero que hay que decir es que plata sí hay para seguridad, no la que quisiéramos, muy probablemente, sin embargo, sí hay dinero. ¿Sí? En términos generales, lo que está sucediendo es que se está asignando entre el
2 y el 11% o más del 11% están los márgenes del presupuesto global de la organización destinados a la ciberseguridad. Sin embargo, lo que estábamos viendo en términos de crecimiento evaluado en 3 años, para este caso es que los presupuestos se han mantenido con un aumento significativo entre el 6 y el 8% del presupuesto global de la organización. Eso es muy bueno, ¿sí? A pesar de que para el 2020, que también es muy bueno, a pesar de que para el 2020 se mantuvo en un porcentaje muy parecido al 2019, y una de las cosas que también es positiva, que no se cuenta con esa información como una variable que me permite a mí entender que puede que quien contesta la encuesta no está vinculado con el proceso. Eso tiene algunas lecturas negativas que podríamos evaluar con más profundidad. Por el otro lado, ¿qué estamos viendo? ¿Cuánto? Ya sabemos que es algo del presupuesto. ¿Cuánto? Entonces, lo que mejor se mantiene, lo que mejor se mantiene en crecimiento de 3 años es el rango entre 70,000 y 90,000. Posiblemente alguien dirá, es que eso es muy poco. Es correcto, es muy poco. Sin embargo, hay plata para hacer cierto conjunto de inversiones, que eso también es importante. ¿Qué es el otro? Pero miremos el otro que crece durante este periodo de 3 años, más de 130,000, y es uno de los que más se mantiene en crecimiento para el 2020. Entonces eso también es importante. Por un lado, estamos teniendo unos presupuestos ajustados entre 70,000 y 90,000 y más de 130,000, que son franjas en las que se están moviendo, no como quisiéramos, como se ven las tendencias internacionales, pero muestra de alguna manera que es importante saber que hay dinero que se está asignando para el tema de la ciberseguridad. Las otras franjas que han decrecido, por ejemplo, entre los 110,000 y 130,000, las otras franjas que crecen también y se mantienen entre 20,000 y 50,000. ¿Sí? Y cuando miramos en qué, ahora ya sabemos que hay plata, ya sabemos cuánto, ahora miremos en qué. Tenemos unas variables aquí que se evalúan y es definitivamente la adquisición de tecnología es una de las cosas, capacitación, contratación, renovación de licenciamiento y servicios de monitoreo. ¿Qué es lo que más crece? En términos de proyecciones de los 3 años evaluados, la contratación de los servicios de consultoría es lo que más crece, ¿sí? Es lo que más crece. Para el 2020 crecieron en otros valores, ¿sí? La variable otros creció significativamente, ¿sí? Y es importante mencionarlo porque crece para pagar otro tipo de rubros, como están especificados dentro del estudio. Esos otros están también relacionados con compra de hardware, que son de los 3 criterios más importantes: compra de hardware, compra de pólizas y ciberseguros, que también está ahí como un parámetro importante. Pero en la proyección de 3 años, la contratación de servicios de consultoría es lo que más está creciendo, ¿sí? Junto con la capacitación y actualización del personal de seguridad de la información. Son dos cosas que son súper importantes que hay que tenerlas en el radar. Es decir, estamos preocupándonos por entrenar las organizaciones a sus encargados, sí. Y cuando hago más disección de todos esos datos y empiezo a mirar cómo se distribuyen esas franjas en los diferentes tipos de inversiones, ¿sí? ¿Sí? Por los diferentes tipos de industria. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que entre los 110,000 y 130,000 está una de las franjas que más es adquisición e implementación de tecnologías. Entre los 20,000 y 50,000, ¿sí? La franja más grande es la capacitación y actualización. De los 50,000 a los 70,000, la franja más grande es la verde, que también tiene los servicios de monitoreo. De 70,000 hasta los 110,000 sigue siendo el monitoreo, los servicios en los que más se invierte. Más de 130,000, digamos que se mantienen todos los rubros de inversión como distribuidos, pero si uno quisiera mirarlo como con mucho detalle, el amarillo, que es renovación de licenciamiento, tiene una porción importante, y menos de 20,000 dólares en inversión. Cuando los miro distribuidos, entonces está que la adquisición de implementación de tecnologías, los juguetes, está ahí, y que también está el tema del monitoreo. Entonces, todas las franjas tienen rangos de inversión en los diferentes tipos de inversiones que se evalúa este estudio. Después de ahí, miramos entonces ese dinero que ya lo tenemos en inversiones, ¿sí? Empezamos a mirar la siguiente sección o la siguiente dominio, que es las herramientas. ¿Qué herramientas de seguridad están utilizando en la región? Definitivamente VPNs, soluciones anti-malware y cifrado,
más los firewall tradicionales son las herramientas que más se usan. Sin embargo, ojo que le voy a decir, en progresión, lo que más se está consumiendo de recursos en términos de herramientas ya compradas están las soluciones basadas en inteligencia artificial, las soluciones de inteligencia de amenazas y los ciberseguros son los 3 primeros de la lista que han crecido más durante los últimos 3 años. Y eso para relacionarlo con la parte izquierda, que es como práctica organizacional la evaluación de seguridad. Es decir, todos esos assessments que se hacen integrales a la seguridad de la organización, ¿sí? Se mantiene la tendencia de realizarlo. Definitivamente es necesario hacer una evaluación de seguridad. La región lo mantiene inclusive muy parecido a la tendencia internacional, ¿sí? Preocupa un poco que en la franja de más de 4 al año es la que menos o la que más decrece, si se quisiera hablar así, ¿sí? 1 al año se mantiene, entre 2 y 4 también crece, ¿sí? Y también es importante ver que ninguna se ha convertido en una tendencia a la baja, ¿sí? O sea, es decir, las empresas sí están haciendo assessment de seguridad. Cuando yo cojo y hago la mezcla con sectores, miren cómo son los sectores de la industria los que empiezan a utilizar distintos tipos de tecnologías, distintos tipos de herramientas. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Si ustedes se fijan, aquí hay una línea como de color amarillito, que esos son los servicios financieros, y los servicios financieros, una de las cosas que más usa en términos generales llama la atención que la proporción mayor es utilizar los ciberseguros. Tiene sentido, pues porque es un instrumento que les ayuda a los bancos pues a mantenerse en algún tipo de control, mientras que el gobierno, que es el azul, ¿sí? Perdón, el área de telecomunicaciones utiliza de manera como muy proporcional. Si uno quisiera mirar el más resaltado o el más grande, podría estar hablando que los firewall de bases de datos son uno de los más importantes, las firmas y certificados digitales. El sector del gobierno también tiene una tendencia significativamente importante y la consultoría especializada se mueve en la misma línea. Entonces, todos los sectores, dependiendo su interés, hacen ciertos movimientos para tener una que otra tecnología. Lo importante es que todos los sectores consumen la mayoría de tecnologías que están en el estudio. Eso también es importante. Algunos, obviamente, por la relevancia en la región, como el sector financiero, el sector del gobierno, el sector de la consultoría especializada, son los que más consumen. Y cuando miramos las fallas de seguridad y sobre todo qué hacemos con ellas, cómo nos enteramos de las fallas de seguridad, de todas esas tecnologías y de todos los problemas que tenemos, entonces nosotros estamos viendo que lo importante es que cada vez más se tiene el hábito de estar enterado de las fallas. Es decir, se busca alguna fuente, ya sean los CSIRs, ya sea la lectura de noticias, la lectura, estar conectado con grupos de interés, ¿sí? Estar conectado con revistas especializadas, conectarse con sus proveedores o conversar con los colegas sobre las posibles fallas de las herramientas, de las tecnologías, bueno, en fin, de todo esto, y eso se mantiene como una tendencia. Eso muestra también una madurez, si lo quisiéramos llamar así, de que los profesionales de seguridad, las organizaciones, sí les interesa saber cuáles son los problemas de seguridad. Y por el otro lado, miramos la política de seguridad. Siempre hablamos de la política de seguridad como un instrumento de gestión, como un instrumento de madurez. Y una de las cosas pues, que estamos viendo es que se sigue, en términos de tendencia, se sigue teniendo una política sin formalización. A pesar de que se tienen buenos números en donde dice que está formalmente definida, se sigue teniendo de manera informal, si se quisiera hablar de alguna manera, cuando lo veo en progresión frente a 3 años, que es el número que más crece. ¿Sí? A diferencia, que la otra cosa súper positiva es que disminuye cada vez más el no tenerla. Entonces eso también es importante resaltarlo. No tenerla cada vez va a disminuir y si analizáramos los 10 años, muy probablemente también encontraremos que esa tendencia va a ser mucho más marcada de que ha decrecido mucho más en el tiempo. ¿Todo esto para qué? Para reflexionar sobre estos temas. Los obstáculos de por qué la seguridad no se puede implementar en las organizaciones, ¿sí? Y esto es una de las variables que más nos cuesta entender, ¿sí? Nosotros tenemos que entender por qué la ciberseguridad, ¿sí? No se presenta en las organizaciones. Uno de los que más se mantiene en el tiempo es
que no estamos entendiendo las dinámicas de la información. Por eso dice el primero, poco entendimiento de los flujos de información en la organización, ¿sí? Se están entendiendo muy poco cómo la información está circulando y eso hace que sea un obstáculo. La poca visibilidad del tema a nivel ejecutivo es un segundo obstáculo que se mantiene en proyección. Pero si miráramos un solo año, el gris, como el caso del 2020, curioso, la ausencia o falta de cultura de ciberseguridad es el mayor obstáculo. Ojo lo que estoy diciendo, el mayor obstáculo para el 2020 fue la ausencia o falta de cultura en ciberseguridad. Y eso es importantísimo tenerlo presente. Cuando yo lo miro tras los sectores de la industria, ¿sí? Cuando yo miro ya en un detalle de minucia, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando cosas como, por ejemplo, en el sector de la consultoría especializada, una de las cosas es que no existe claramente una política de seguridad definida formalmente y eso le está haciendo mella al sector. ¿Sí? Cuando miramos en el sector de gobierno, el valor que más tiene también el tema de la política, el tema de el entendimiento de los flujos, el entendimiento de lo que la ciberseguridad es y la seguridad de la información es dentro de la organización. Entonces eso le pone cierto peso. Y en los servicios financieros, ¿sí? Tal vez, miren, el tema que más se resalta, si lo miráramos y lo comparáramos, hay dos, la complejidad tecnológica y las limitadas habilidades gerenciales de los CISOs para poder estar hablando de la ciberseguridad al interior de las organizaciones. Entonces, por sectores tienen distintos obstáculos y eso es importante entenderlo porque no es lo mismo la seguridad del sector de consultoría que la seguridad del sector financiero, que la seguridad del sector gobierno. Y eso también es un mensaje claro para todos, entender un poco como que cada sector tiene su propia dolencia alrededor de la ciberseguridad. Este es otro de los panoramas interesantes cuando hablamos de riesgos, ¿sí? Y es, evaluaciones de riesgo sí se hacen y se mantiene la tendencia de que se hacen una, dos o más de dos. Entonces eso es importante resaltarlo. El lenguaje de riesgos está en las organizaciones, se está haciendo sí, se utilizan metodologías sí, ¿sí? Se utiliza ISO 31000, tal vez es para decir lo que es el estándar que más se usa. Sin embargo, frente al crecimiento en términos de los años, se ve como otras metodologías, como una metodología vieja como la NZ 4360 sigue siendo usada. Marguerite, que es una metodología de gestión de riesgo muy cuantitativa, se utiliza 27005. ¿Sí? Y 31.000 son de esas herramientas. Y cuando lo miro por sectores, sorpresa, que no es ninguna sorpresa, los modelos SARO, que es de riesgo operacional, son los que más se usan en el sistema financiero. A diferencia de los demás sectores, que si miráramos un poco, por ejemplo, el azul, que es el sector del gobierno, ¿sí? Este azul clarito, estamos viendo que 27005 es una de las más apetecidas junto con Octave como metodologías de gestión de riesgo. Esto también es importante y hace lecturas de que el framework de riesgos cambia frente a cada sector de la industria. Y cuando miramos un poco más en profundidad cómo se clasifican los riesgos, ¿sí? Entonces, los diferentes sectores de la industria tienen diferentes comportamientos. Riesgos de ciberseguridad, riesgos transversales, reputacionales, legales, económicos y operacionales son las variables que analizamos. Crece el riesgo de ciberseguridad como una tipología del modelo de gestión de riesgos. Pero cuando lo miramos dentro de los sectores, sorpresa, encontramos, por ejemplo, en el sector financiero, encontramos que los riesgos económicos, ¿sí? Son como los riesgos más importantes cuando se habla de ciberseguridad. En el sector gobierno están los riesgos regales, como el riesgo en el que más se enmarca la ciberseguridad. Y en la consultoría especializada son los riesgos reputacionales, como las variables que más conectan con el mundo de la ciberseguridad. Entonces, también esto es un mensaje importante. Cuando usted ve cada sector entiende el riesgo de ciberseguridad de una manera diferente. Eso no significa que esté mal, es que cada sector de industria tiene unas necesidades particulares y eso es muy importante tenerlo en cuenta para la personalización y sobre todo para el uso de los estándares que se utilizan en las diferentes industrias. Es la misma historia. Miremos acá, las guías del NIS son, junto con las guías de NISA, son de los dos estándares que más se usan. Sorpresa, 27000 claramente siempre va a ser el estándar de la industria, sí, y es el que más marca. Sin embargo, en términos de crecimiento, comparando los 3 años, son otros estándares los que más han llamado la atención dentro de los profesionales de ciberseguridad. Y cuando miramos por industria, ¿sí? Vemos que estándares como COVID,
sigue teniendo mucha presencia. El PCI, al dividirlo, mírenlo cómo se ve. En el servicio financiero, PCI definitivamente es el que más marca la parada. O sea, los otros frameworks son importantes, sí, pero en el sector financiero, pues claramente PCI es uno de los más significativos y más importantes. En el sector gobierno, ¿sí? Llama la atención que un estándar que es poco conocido, el ICM el cubo, tiene bastante relevancia, ¿sí? En la región, estoy hablando de Latinoamérica, entonces eso también es importante. ¿Qué preocupa? Que al sector de la educación, por ejemplo, le marca que ninguna, en términos de la región, utiliza un framework para poder modelar las prácticas de ciberseguridad en dicho sector. Y eso es un llamado de atención para esa industria. Mirando un poco ahora en detalle, ya vimos un poco dinero, ya vimos un poco demografía, ya vimos un poco las problemáticas, ya vimos un poco de los obstáculos. Ahora hablemos del área de seguridad. El área de seguridad y lo que le preocupa a muchos profesionales de seguridad es si tienen área o no. Pues la tendencia marca que cada vez más vamos a encontrar más áreas de seguridad. Eso es una cosa importante que hay que resaltar, ¿sí? Es decir, áreas se están formando, ¿sí? Los datos indican que cada vez se forman más áreas, ¿sí? El número que más crece en tendencia es un área entre 11 y 15. Sin embargo, para el año 2020, la que se sigue manteniendo como un régimen es tener de 1 a 5. O sea que si nosotros extrapolamos todos los datos, vamos a decir que de 1 a 5 es el tamaño de un área de seguridad promedio, pero durante los análisis históricos estamos viendo crecimientos importantes en las áreas de 11 a 15 y de 6 a 10. Eso es buenísimo. Eso quiere decir que nuestra área de seguridad se está consolidando dentro de la organización, por supuesto. Y recordemos, seguridad de la información es el hermano menor de muchas áreas dentro de las empresas. Y cuando lo miramos ya por sectores, ¿sí?, de la industria, ¿qué estamos encontrando? Consultoría especializada tiene de 1 a 5, el sector gobierno tiene de 1 a 5 y el sector financiero, en términos de la región, sigue teniendo áreas de 1 a 5. Sin embargo, aquí se resalta en el sector financiero que el más de 15 es la segunda variable más importante dentro del mismo, ¿sí? ¿Nosotros qué más estamos viendo? ¿Sí? ¿Nosotros qué más estamos viendo? Como parte de los ejercicios fundamentales de todo este, como yo les decía, esto es una encuesta de 43 variables. ¿Sí? Pues no puedo montar todas las 43 variables, pues porque si no, no terminaría en una hora. Pero lo que sí está mostrando son, digamos que para ir poniendo puntos en la mesa es una madurez que ha venido ganando el área de seguridad, digamos que se ratifique con las tendencias internacionales. Tal vez en percepción podríamos decir que no a la velocidad que quisiéramos, muy probablemente. Sin embargo, hay que tener un panorama positivo al respecto de cómo se viene posicionando el área de seguridad, que ha hecho una evolución normal, ¿sí? Pensando en que, vamos a ponerlo en contexto, el primer CISO nombrado en el mundo, ¿sí?, lo nombró Citibank en el año 1995. Entonces, si nosotros miramos eso así, y nosotros lo miramos con esa retrospectiva, es decir, miramos hacia atrás, nosotros somos el hermano menor, como lo decía ahora, de todos los niveles C. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un proceso un poco más lento, ¿sí?, que ahorita se ha venido acelerando, ¿sí? Pero es bueno también decir que no es todo tan negativo como se quisiese plantear. Por el contrario, creemos que hay síntomas positivos que muestran que la seguridad, muy probablemente, si analizáramos unos años posteriores, vamos a encontrar un crecimiento mucho más sostenido en muchas de las dimensiones. Esto para hablar un poco de esto, de uno de los temas que pues más a mí personalmente me apasiona, y es hablar del profesional de seguridad y ver un poco cómo está evolucionando, ¿sí?, la experiencia, lo que hace, lo que se requiere y principalmente la experiencia. Entonces, la experiencia, para hablar particularmente de la experiencia, se requieren profesionales en la región con más de 2 años de experiencia. Eso es lo que indica los números. Los profesionales que se buscan son profesionales de más de 2 años de experiencia y ese es el parámetro que se mantiene. Aún así, el ninguno y el menos de 2 años también ha crecido dentro de el análisis de crecimiento, ¿sí?
Pero para el año 2020 lo que se especificó es que necesitamos profesionales de más de 2 años de experiencia y creemos que coincide con la tendencia global. En el informe 10S al cuadrado también lo mencionan, que necesitan profesionales que tengan al menos 2 años de experiencia. Entonces la región confirma lo que está mostrando la tendencia internacional como ejercicio fundamental. Y por el lado de las tareas, ¿qué es lo que más hace el profesional de seguridad? Entonces, las dos lecturas, ¿qué es lo que más crece y qué es lo que más marcó para un año? Entonces, lo que más crece, aseguramiento de los procesos de la organización en temas de seguridad. Definir, implementar y asegurar la estrategia de seguridad. Definir y supervisar los procesos y los programas de riesgos. Son las 3 actividades que más crecen dentro del análisis de 3 años. Si lo miro para un solo año, como el caso del 2020, ¿qué llama la atención? Definición de controles de TI en materia de seguridad informática. Entonces, esto también hace una prendida de alarma porque para el 2020 el profesional se centró mucho tiempo de su tiempo, vale la redundancia, en definir controles. ¿Está bien o está mal? No, no sabemos si está bien o está mal, ¿sí? Pero eso fue lo que marcó, digamos que como resultado. El profesional estuvo mucho tiempo definiendo controles de TI. ¿Sí? Y el otro tema que es súper importante, una de las discusiones que constantemente uno escucha, constantemente se mantiene, certificaciones, certificaciones, certificaciones. Hacemos un análisis de las certificaciones como más importantes, ¿sí? Y revisamos como nosotros tenemos 2 variables, lo que se ha obtenido hasta la fecha y lo que más se desea. ¿Qué es lo que más se obtiene hasta la fecha? Definitivamente, lo que más se obtiene es ISO 27000, la certificación de auditoría en ISO 27000 para el año 2020 fue la que más marcó y se mantiene también como tendencia. Sin embargo, otras certificaciones crecen bastante. Por ejemplo, en 3 años se ha visto la evolución de esta certificación CIFI, que es la de Forensic Investigator, ¿sí? De análisis forense, ha crecido sustancialmente su visión dentro de los profesionales, es decir, la han alcanzado. Lo mismo que esta, la NSA, IAM, ha tenido también cierta presencia importante, CISP, CISM, se mantienen dentro del rango. ¿Qué es lo que más se desea? ¿Sí? ¿Qué es lo que más se desea? Para el año 2020 marcaron CISP, CISM y 27000 como las que más se desean. Sin embargo, la certificación interna de auditoría, estas certificaciones NSA y IAM, ¿sí? Otras certificaciones de industria, ¿no? Scrum y esas que están relacionadas de alguna forma con ciberseguridad, las mencionaron, son de las certificaciones que más les interesa a los profesionales de ciberseguridad. Se mantiene la tendencia de ser CISP y CISM, inclusive si habláramos solamente de esas dos, CISM comparado con CISP para el 2020, o 2020 nomás, se mantiene la tendencia de alcanzar a más CISM que CISP. ¿Sí? Con CEH 27000, CERRIX son CISA y CSX son las certificaciones que más los profesionales de seguridad están persiguiendo en el mercado. Entonces, eso nos muestra el panorama de que las certificaciones definitivamente son un plus que hay que tener y que hay que alcanzar, que le dan cierto privilegio al profesional de seguridad de ubicarse mejor en el mercado, porque eso sí es cierto. ¿Sí? Eso es muy interesante y eso nos lleva a poner en vista al CISO, ¿sí? Y a la posición del CISO. ¿Cómo es visto el CISO dentro de las empresas en la región? ¿Sí? Que son de las cosas que evaluamos y que revisamos dentro del estudio. Entonces, existen 4 categorías que fueron tomadas desde el año 2015 cuando salió del informe que hizo Deloitte, dividiendo 4 tipos de CISOs en su momento: el CISO como asesor, un CISO estratega, un CISO implementador y un CISO supervisor. ¿Qué tenemos? Para el 2020 hay una vista interesante, ¿sí? Hay una vista interesante para el 2020, la barra gris, ¿sí? Estamos viendo que el CISO como asesor es lo que se ve. O sea, que el CISO ha venido evolucionando un poco y se ha visto como un asesor, como una persona que puede hablarle al oído, ¿sí? Ya ahorita miramos unas cosas importantes que hay que resaltar, pero que habla al oído.
¿Qué es importante en la proyección de los 3 años y en el entendimiento de este fenómeno? Que el CISO como implementador es el que más decrece y se va moviendo hacia los otros, hacia sobre todo hacer o un estratega o un asesor, ¿sí? Que son cosas importantes. Esto llama la atención, ¿por qué? Porque coincide con las tendencias internacionales de hablar que el CISO debe ser más un habilitador del negocio. Eso se logra como estratega o como asesor, más como implementador o como supervisor. ¿Sí? Esas funciones hay que seguirlas desarrollando, por supuesto hay que seguirlas desarrollando. Sin embargo, hay que decir que necesariamente tendremos que, o los ISOs tendremos que evolucionar para poder tener una mejor posición hoy por hoy cuando los ciberriesgos, y ya lo vamos a correlacionarlo con las variables vistas, los ciberriesgos están siendo vistos en las empresas a nivel estratégico, es correcto. Entonces nosotros necesitamos tener una mejor posición y no es porque nos nombren con un mayor cargo o con un mayor salario, señores ISOs. No, es porque tenemos que pensar que nosotros somos unos estrategas que podemos hablarle al oído a un board, a un comité ejecutivo, a un CEO sobre estrategias de protección digital. ¿Sí? Eso significará que nosotros tendremos que empezar a repensar las prácticas comunicacionales de mentalidad necesarias para poder llegar a esos niveles. Cuando lo miro por industria, cuando lo hemos mirado por industria, oh, sorpresa, nosotros aquí estamos en estos que son cruzados, son análisis normalmente del promedio de los 3 años. Entonces nosotros aquí, ¿qué estamos encontrando? Primera sorpresa, en el sector financiero. Uno esperaría que así como ha venido madurando el sector financiero, que tiene prácticas, no sé qué, el CISO también tuviese una mejor posición y lo que encontramos es que es un CISO supervisor, es un CISO que está muy circunscrito al compliance. Eso no está mal, ojo, eso no está mal, pero eso es un factor interesante. No están viendo al CISO en el sector financiero como un asesor, como un estratega, sino lo están viendo como un implementador, ¿sí? En su segundo nivel es un asesor, pero en la primera y bien marcado contra la vista asesor es un CISO implementador. Perdón, un CISO supervisor, ¿sí? Un CISO que está pendiente de si cumplimos, no cumplimos, si lo tenemos. A diferencia, por ejemplo, en la consultoría especializada, en donde sí están viendo que ese CISO es un CISO asesor que puede hablar de una manera distinta, que puede conversar de una manera importante. Y miren en el sector gobierno, un CISO implementador. ¿Sí? Un CISO que tiene la posición de estar en la ejecución continua de sus planes, de, bueno, vamos a implementar el ISO 27000, el control A, el control B, el control C, ¿sí? Y así es como se está viendo en cada uno de los sectores. En el sector salud, la misma historia, un CISO implementador de los que hay, los pocos que hay, el sector retail, el sector manufactura, se mantienen como muy bajitos los valores. En el sector de educación se dan la pelea entre asesor e implementador. ¿Sí? Que es importante tenerlo en cuenta. No, no estamos diciendo que esté mal, no. Estamos haciendo simplemente la salvedad que los datos nos están mostrando cómo los están viendo en los diferentes sectores cuando se empiezan a correlacionar los datos. Sí, y nosotros cuando empezamos a mirar como esto ya es de las cosas finales. Nosotros, ¿qué estamos mirando? Por ejemplo, la comunicación del CISO. ¿Qué es lo que el CISO dice? ¿Sí? Importante, que el CISO cada vez está entregando más información y lo leo de atrás hacia adelante. Entonces, cuando dice no está entregando información es porque eso es lo que en los 3 años más decrece. Entonces, eso es buenísimo. Cada vez está entregando más información. ¿Qué se mantiene como tendencia? Importante que crece. Si hacemos un análisis de 3 años, la información entregada de riesgos, eso es buenísimo porque eso le da más posición, sobre todo en esos niveles ejecutivos. ¿Sí? Se mantiene. ¿Sabes? Sin embargo, la información técnica, sin embargo, la información de brechas y sin embargo, la información relacionada con la gestión siguen estando ahí como valores que se utilizan dentro de las diferentes industrias. Y cuando yo lo miro, ya en cada una de las industrias muy particularmente, entonces, por ejemplo, en el sector financiero, con esa vista de compliance, está entregando la información relacionada con riesgos. Eso está bien. Habría que hacernos la pregunta de si el lenguaje que está utilizando es un lenguaje para infundir miedo por el compliance o un lenguaje para crear estrategias de valor y mejorar los servicios. En el caso del sector público,
En el sector público, definitivamente lo que está entregando es información relacionada con los problemas de vulnerabilidades, amenazas, incidentes. Entonces, y eso lo pone en la posición de ser un CISO implementador, un CISO, pues digamos que ahí están como correlacionados los datos, ¿sí? Un CISO implementador que está preocupado por parchar, por asegurar, por proteger, por defender, por comprar un firewall, ¿sí? Que está muy correlacionado con los temas de las inversiones que hace el sector gobierno. Comprar juguetes y comprar juguetes para mejorar sus esquemas de defensa. Y en la consultoría especializada, información relacionada con las brechas es lo que más representa. Entonces, nosotros estamos viendo que entrega información que puede mejorar las capacidades de prospectiva y pronóstico. Es decir, ¿qué es prospectiva? Es ver los posibles futuros. No es lo mismo que perspectiva, que es tener una visión del futuro personal. No es lo mismo que introspección, que es analizar desde el presente cualquier situación interna, y la retrospectiva, que es ver lo que pasó en el pasado. O sea, entonces necesitamos más capacidad de prospectiva, de visualizar el futuro. En eso se puede mejorar, de hecho. Definitivamente comunicar mejor, aunque se ha mejorado significativamente, se tiene que seguir trabajando en la comunicación del CISO. La capacidad técnica y la experiencia, pues es otro de los factores en los que puede mejorar el CISO. La formación académica definitivamente también es otro valor. Y las capacidades estratégicas como el liderazgo, ¿sí? Pensamiento estratégico, también son herramientas a mejorar. Por otro lado, las universidades, pues estamos viendo que las universidades, a pesar de que ofrecen programas, no están siendo lo suficientemente vistas por los profesionales, por la industria en términos generales, ¿sí? Y se están quedando cortas. Tal vez es por eso que uno logra casi que entender que hay un conflicto, que no creemos que sea así. Hay un conflicto entre certificaciones y educación formal. No es cierto. No van en contravía, son servicios complementarios, ¿sí? Y que tienen que trabajar de la mano para hacer crecer al profesional de seguridad. ¿Qué le está preocupando al CISO? Esta es una pregunta que nosotros siempre hacemos, ¿sí? Y ponemos unos temas en la mesa. Entonces, los 3 temas relevantes: la inteligencia artificial, la están viendo y lo tienen ahí, coincide con las inversiones, ¿sí? Las notificaciones, las noticias falsas y todo lo que tiene que ver con los fake news, los videos falsos. Bueno, en fin, esto es otra de las, y muy grande porque crece en el tiempo, ¿sí? La fuga de información para un año como el 2020 fue lo más representativo, y las ciberarmas se vienen manteniendo como una creciente tendencia de inquietud de parte de todos los profesionales de seguridad. Esos son los 3 temas como fundamentales. Las juntas directivas, señores, las juntas directivas sí les interesa la ciberseguridad. Y una de las cosas que se ve aquí precisamente es eso. La alta dirección un poco se involucra, es lo que más decrece en una evolución de 3 años. Se ratifica con los informes como el informe de PricewaterhouseCoopers, como el informe de Accenture, como con el informe reciente que ha sacado SANS y algunos otros. Las juntas directivas sí les interesa el tema de ciberseguridad. Señores CISO, lenguaje, ¿sí? Porque lo que les interesa a las juntas es saber qué hacer, ¿sí? Y cuando lo miramos por sectores, ¿qué estamos encontrando? En el sector financiero, miren lo que pasa. La alta dirección tiene conciencia y participa. Qué bien, excelente. En el gobierno, la alta dirección tiene conciencia y tiene una participación pasiva, es decir, delega, ¿sí? En los sectores como la consultoría especializada que estamos viendo, el mismo comportamiento. Entonces, tienen una conciencia, entienden la ciberseguridad, se preocupan por sus riesgos, pero delegan, no participan activamente en la toma de las decisiones. Preocupa el sector salud, una conciencia y participación pasiva, ¿sí? ¿Podrá ser falta de alfabetización? Muy probablemente. Cuando miramos este último variable aquí para ir cerrando, el tema de los incidentes. Señores, ¿la región tiene incidentes? Sí. ¿Se maneja como una tendencia? Sí. La tendencia fundamental es tener entre 4 y 7 incidentes. Eso es lo que más crece, junto con el más de 7. ¿Sí? Esa es la tendencia regional. Crece el número de incidentes, se mantiene como una tendencia en su crecimiento. Muy probablemente en años posteriores seguiremos viendo. ¿Y cuáles son? ¿Sí? Curiosamente, los incidentes relacionados con la privacidad son los que más se han movido durante los años. El farming,
Farming, para los que no conocen, son defectos en el DNS particularmente. En términos, los números son muy pequeños, pero cuando usted compara año a año, la forma en cómo evoluciona le dan un gran crecimiento. Por eso aparecen de primero. Sin embargo, para el 2020, ¿qué fue lo más representativo? Se mantiene como una tendencia inclusive para este año. Phishing, ingeniería social y errores humanos. Sigue siendo la marcada tendencia en la región estos tres tipos de incidentes. ¿Sí? Está claro y se ratifican en la correlación de datos que decrece el ninguno, es decir, cada vez hay más capacidad, se podría hacer la lectura así, cada vez hay más capacidad, recordando las inversiones, con el tema del monitoreo, más capacidad para detectar incidentes y en esa misma variable de a quién se reportan esos incidentes, pues bueno, importante que se reportan. Para el 2020 se reportaron a las directivas de la organización, entonces se ratifica comparado con el tema de la participación de las juntas y las altas direcciones. Miren, aquí se pueden correlacionar los datos y coinciden. Y sobre todo que en el transcurso de 3 años se mantiene como una creciente esto. Hay buena relación con las autoridades para manejar los incidentes. Cuando ya lo sectorizo, ¿sí? Farming en las diferentes industrias, por ejemplo, en este caso, el sector financiero tiene farming, el sector financiero tiene brechas relacionadas con la nube, tiene fraude, claramente, ¿sí? Y tiene monitoreo no autorizado del tráfico como otra de las cosas que está presentándose en este sector particular. Cuando miro el sector gobierno, ¿sí? Ataques a aplicaciones web, estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces cuando miro el sector de la consultoría especializada, incidentes relacionados con la privacidad de los datos, pues los ambientes comerciales están teniendo hartos problemas con eso, se ratifican y mírenlo por acá, ransomware. En la industria comercial, el ransomware está siendo uno de los que está generando grandes estragos en la región. Efectivamente, se mantienen como tendencias globales. ¿Cuánto le está costando a las empresas y qué es lo que más cuesta? El espionaje es de los incidentes que más cuesta, la manipulación de aplicaciones de software. El segundo, este es una variable nueva. Esta solamente está evaluada para el año 2020, que fue como cuando empezamos a medir, empezamos a preguntar cuánto están costando los incidentes. Entonces, hasta ahora está marcado que menos de $50,000 le está costando recuperarse de un incidente. ¿Sí? Esto también puede estar correlacionado con el tema de que el proceso de gestión de incidentes existe, sin embargo, todavía necesita madurar más para poder entender mejor los costos que están produciendo los incidentes. Phishing, farming, ransomware, robo de datos son los que más, al mezclar estos datos, son los que más están dando líneas de costos altos para recuperarse. Entonces, ¿con qué voy a ir cerrando? Al revisar 3 años, y voy a hacer el resumen inclusive teniendo en cuenta los 10, pues estamos viendo que las tecnologías definitivamente son estables, se mantienen, se sigue pensando en la inversión en ellas, ¿sí? Eso es importante. Que la seguridad digital, la posición, el área se afianza, ¿sí? Definitivamente hay que trabajar en lo humano, ¿sí? Las personas son el primer escudo de defensa, no son el eslabón más débil. Los tipos de incidentes lo ratifican. Hay mayor presencia del área de seguridad y sobre todo de esa madurez dentro del mismo. Se ve para el futuro, construir más confianza, ¿sí? ¿Qué se necesita? Que el profesional crezca. No es, ya no más señores profesionales de seguridad, ya no más lenguaje de es que a mí no me escuchan, es que a mí no me paran bolas. No, se necesita que ustedes crezcan, ¿sí? No es de ellos, somos nosotros. No son ellos, somos nosotros los que están llamándonos a decir, señores, necesitamos que ustedes evolucionen. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Sí? Infortunadamente las inversiones, o afortunadamente las inversiones, como lo quieran leer, siguen estando en el rubro más importante, pues en la tecnología. Aún así, por ejemplo, capacitar a los profesionales de seguridad tiene presencia, sí. Aún necesitamos es que haya más distribución del presupuesto. Las certificaciones, pues nada que hacer, ganan terreno frente a los programas universitarios, ¿sí? Sin embargo, hay que hacer un llamado aquí para decir, ojo, que son objetivos distintos. Usted va a un programa universitario para una cosa y cuando obtiene una certificación, como su nombre lo dice, lo certifican en algo, en un momento del tiempo. Entonces, hay que tener claro eso. Si bien hay presencia de los programas de seguridad,
la pequeña empresa todavía no se ha adherido a estas buenas prácticas. Obviamente la ciberseguridad no es, por decirlo de alguna manera, no es barata, es costosa. Entonces a las empresas pequeñas de 1, 2, 5, hasta 5 empleados, pues les cuesta adherirse a protocolos y programas como muy establecidos, ¿sí?, de ciberseguridad, que son cosas como muy importantes que nosotros tenemos que tener presentes. Entonces voy cerrando con esta frase, que es la que utilizo comúnmente, es: la ciberseguridad dejó de ser un proceso para gestionar certidumbres y certezas a ser un instrumento estratégico para modelar experiencias de valor en medio de una realidad digital llena de ciberriesgos o incertidumbres, que requiere de un profesional en un ciclo continuo de aprender y desaprender para poder enfrentarse con el futuro que se nos viene y que ya estamos viviendo. A todos les doy muchas gracias, pues porque es importante. Desde ya los invito, nosotros ya estamos trabajando en el diseño del 2021 y los invito a toda la región a que por favor nos sumemos. Necesitamos más datos. Con más datos podemos hacer más análisis y podemos crear más referente para la región, ¿sí? Lo he conversado con algunos líderes de la región en Perú, en Ecuador, en Chile, ¿sí?, inclusive hasta en Argentina, que necesitamos que participen más. Y hoy, aprovechando este espacio, los invito desde ya a que participemos en el del próximo año, ¿sí?, para que tengamos más datos. Agradecer pues a todos los que nos ayudaron en la distribución de este año. Tactical, que fue uno de los grandes patrocinadores de la encuesta, WOMSI, Hack Black Gears, Isaka, claramente así, CISOs Club, ¿sí?, quienes nos ayudaron en el ejercicio de distribuir la encuesta. ¿Ok? Sí. No sé si tengamos preguntas. ¿Sí? Yo quiero decir algo, y es algo que anotaba ayer y antier Edgar, frente a estos puntos que se obtienen cuando participan en este tipo de congresos, Andrés, porque es muy importante esto que tú estabas diciendo de las capacitaciones que tiene cada profesional en áreas de seguridad. Entonces, este tipo de congresos ayuda también a reforzar conceptos para mejorar dentro de las empresas. Entonces, Así yo creo es. que aquí también va para que los gerentes puedan ayudar a sus trabajadores y colaboradores a que se integren en este tipo de eventos y puedan aprender de ustedes, los CISOs, y por supuesto gerentes y directivos de este mundo de ciberseguridad. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Maritza. Estimado, nosotros podemos reservar uno de los programas de sábado para discutir Por en supuesto, profundidad, porque hay muchas cosas que hay muchas ahí. variables. Por ejemplo, el tema de ransomware, de phishing y de social engineering. Sabemos que todo va de la mano. Uno Sí. es para el otro. Entonces hay que interesante ver cómo se pueden unir esas cifras. Pero de todas maneras, Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mañana nos Ustedes. acompañas en la mañana durante la charla con Ana. Ana Cuervo, que va a ser muy interesante la continuación de la comunicación, el programa de Conversando con CISOs de hace unas cuantas semanas atrás. Así es. Entonces, Andrés, muchas gracias, muy amable. No. A ustedes, la verdad, muy complacido. ¿Sí? Listo. Qué bueno. Un abrazo, hermano. Estamos hablando. Bueno.